cantidad de calor? Bueno, veamos qué podemos hacer con este concepto de cantidad de calor. Hay resistencias que transforman energía eléctrica en calor. También tenemos combustibles que pueden desprender o emanar cantidad de calor. Veamos un ejercicio. Dice que la potencia de salida mecánica de un motor es de 1.8 kilowatts. Esto representa un 80% de la energía eléctrica de entrada. El porcentaje restante se pierde como calor. Te preguntan o te piden que expreses la pérdida de calor en calorías por segundo. Veamos qué podemos hacer con la información que tenemos. La potencia de salida mecánica es de 1.8 kilowatts y dice que esto representa el 80% de la energía eléctrica de entrada. Estas dos primeras líneas son muy importantes en la interpretación para que resolvamos correctamente el ejercicio. La energía de entrada es 2.25 kilowatts. Y de esta energía eléctrica de entrada, 2.25 kilowatts, el 80%, que es 1.8, se convierte en potencia de salida mecánica y la otra parte en calor. Esto es una simple regla de 3. Si 1.8 representa el 80%, el 100% ¿cuánto será? Y bueno, aquí tienes la respuesta, 2.25 kilowatts. ¿Cuánto se perdió en forma de calor? A 2.25 le quitamos 1.8 y obtenemos 0.45 kilowatts. Esto es lo que se pierde en forma de calor, pero como la pérdida nos la solicitan en calorías por segundo, veamos qué hacemos con esta información. 0.45 kilowatts es lo mismo que 450 watts, porque un kilowatt equivale a 1000 watts, o bien 450 joule sobre segundo. Como una caloría equivale a 4.186 joules, multiplicamos 450 por 1 y lo dividimos entre 4.186 y obtenemos como cantidad de calor perdida 107.5 calorías por segundo. También podemos agregar que este motor tiene una eficiencia del 80% por la información que nos dieron en el enunciado. En un tratamiento térmico, una pieza de cobre que se encuentra a 400 grados centígrados de temperatura se templa en agua y alcanza una temperatura de 30 grados centígrados. La pieza de cobre pierde 80 kilocalorías y la pregunta es, ¿cuál es entonces la masa de cobre? ¿Cuál es la masa de esta pieza de cobre? Te recuerdo que el templado es un proceso que se lleva a cabo y lo único que hacen es sumergir el metal caliente en agua. Aquí está la fórmula principal. Q es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura. El Cp es el calor específico en
en este caso del cobre, o bien su capacidad calorífica. Buscamos en tablas de calores específicos y encontramos que el calor específico del cobre es 0.093. Delta T es una diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, y en el caso de esta propuesta, delta T equivale a menos 370 grados centígrados. El signo negativo nos está refiriendo a que el metal se enfrió, por eso la temperatura final es menor a la temperatura inicial y el delta T es negativo. También es negativa la cantidad de calor perdido, 80 kilocalorías. Con toda esta información, una parte investigada como fue el calor específico del cobre y otros datos que nosotros obtenemos del enunciado, entonces estamos listos para encontrar la masa de la pieza de cobre. Esta es una tabla de datos o de información y puedes observar que por aquí se encuentra el calor específico del cobre, 0.0924 o 0.093, que es el dato con el que vamos a trabajar. Despejamos de la expresión Q es igual a mCp delta T la masa, y la masa es entonces la cantidad de calor entre el producto del calor específico del cobre por la diferencia de temperaturas. Sustituyo en calorías, en lugar de menos 80 kilocalorías, le ponemos menos 80.000 calorías. La capacidad calorífica del cobre en el denominador, la diferencia de temperaturas menos 370. Hacemos operaciones y encontramos que nuestra respuesta es 2.324.9 gramos. Así que esta pieza de cobre tiene una masa de 2.325 gramos aproximadamente, o 2.325 kilogramos. Quisiera platicarte brevemente acerca de esta tabla de datos. Fíjate que el cobre, si comparas el calor específico del cobre y el calor específico del aluminio, te podrás dar cuenta que el calor específico del aluminio es mayor, 0.215. Por eso decimos que el aluminio es un mejor conductor de calor. Entre mayor sea el valor del calor específico, nosotros podemos asegurar en el caso de los metales que entonces hablamos de mejores conductores de calor. Mira la plata. Si comparas la plata con el cobre, entonces podemos decir que el cobre es mejor conductor de calor que la plata. Es diferente a la conducción eléctrica. Aquí estamos hablando de la conducción de calor. Cuando un material es buen conductor de calor, se calienta fácilmente, pero también se enfría fácilmente. Son cualidades que tienen que ver con cantidad de calor. Y bueno, ahora quisiera que resolvieras las siguientes dos propuestas. La primera de ellas dice: un metal tiene un calor específico de 320 joules sobre kilogramo grado centígrado. Dice que 4 kilogramos de este metal con una temperatura inicial de 300 grados centígrados pierde 50 kilojoules de calor. Y entonces la pregunta es: ¿cuál será su temperatura final? Vamos con el segundo caso. Se vierte café en una taza de cerámica de aproximadamente 375 gramos. Con este proceso, la cerámica aumenta su temperatura de 20 a 80 grados centígrados. Y te preguntan, ¿cuánto calor en joules y en calorías? Es
absorbido por el material de la taza, por la cerámica. El calor específico de esta cerámica es 880 Joule sobre kilogramo grado centígrado. Creo que con estos ejemplos te puedes dar una idea muy clara del concepto cantidad de calor. Por cierto, la fórmula que vimos hace un momento de Q es igual a mCp delta T, la vamos a poder utilizar solo en aquellos casos donde se involucre cantidad de calor, pero que no haya cambio físico ni químico en el material o la sustancia de la cual estemos hablando. Ni cambio físico ni cambio químico. Solo se enfría o se calienta el material. Muchas gracias.